Hola, buenas tardes. Bueno, pues hoy viernes 12 de diciembre la entrevista esperada, por lo menos para los miembros de la asociación, que teníamos muchas ganas de conocer a Carlos Pitillas porque es un docente que no hemos tenido en carne y hueso aún en nuestra asociación. Me lo invento un poco sobre la marcha, pero creo que si nos dejas bien contentas, ¿no? con tus respuestas, creo que contaremos contigo si sabemos realmente que podemos aprender de ti. ¿Vale? Porque Mm, además es que nos gusta mucho y el tema de trauma, ¿no? Y todo lo que tú trabajas es importante escucharlo desde diferentes voces, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hacer una serie de preguntas como persona, como psicoterapeuta y como escritor, y él pues, nos va a aportar hasta donde él decida en cada una de estas preguntas. ¿Estás preparado? Porque esto es como el tercer Pues, grado. pues no lo sé, pero avancemos, vayamos adelante, porque supongo que lo sabremos cuando empecemos. Efectivamente. Pues mira, aquí va la primera pregunta. En tus textos se percibe una sensibilidad especial hacia la fragilidad y el sufrimiento. ¿De dónde nace esa mirada forma parte esta pregunta de ese espacio como persona? Mm. Bueno, pues lo primero, muchas gracias por decir eso. Es que es algo que valoro mucho. Yo creo que un texto de psicología se sienta como un texto vivo es importante, ¿no? Porque al final trabajamos como que nuestra principal herramienta de trabajo es nuestra propia persona. Entonces, llenarnos de teoría y de técnicas, pero sin que se produzca una resonancia, pues probablemente no sirve de mucho o nos convierte en ingenieros de la conducta y del bienestar, que es algo que yo creo que se aleja de lo que en realidad podemos verdaderamente ser y aportar, ¿no? O sea, que me digas que hay vida en los textos, que se percibe esa sensibilidad, me pone muy contento y tiene que ver con un poco con lo que intento, ¿no? Eso es una de las cosas que intento y la otra es que sean textos que convierten lo complejo en algo accesible. Llevo muchísimos años dando clase y formando a equipos de intervención familiar y de protección infantil y supervisando equipos terapéuticos y dando clases en máster habilitantes. Entonces, como que me he visto muy obligado a reducir la complejidad, no, a traducir la complejidad más bien y a hacerla también algo vivo para personas que están empezando a conectar con asuntos de los que yo sobre todo trabajo, que son el psicoanálisis relacional, la teoría del apego y el trauma. Eh, entonces, bueno, pues también pues me alegra saber que los textos han podido generar esa sensación en vosotras o en ti. ¿De dónde viene la sensibilidad hacia el sufrimiento? La verdad que tampoco estoy muy seguro. Aquí hay algo de misterio, ¿no? Es como preguntarle a alguien como por su identidad, pues no sé de dónde me viene mucho, pero no estoy del todo seguro, pero probablemente tiene que ver como es evidente, con la propia experiencia de sufrimiento, que al final es lo que te permite reconocer el sufrimiento que está en otros, ponerle palabras, encontrarte con eso, sintonizar. Eh, pero entiendo que no solo de ahí, sino también de las oportunidades de haber pasado eso por algún tipo de proceso reflexivo, que en mi caso yo creo que ha ayudado mucho tener buenos maestros, eh, gente que ha sido capaz de poner palabras a las cosas, de ordenarlas, de articularlas, de hacerlas también sentir vivas en ese sentido y relevantes, y del arte en general. Yo tengo mucha afición por la literatura, por la música, por las artes plásticas y particularmente por las piezas artísticas que tratan temas difíciles. Entonces yo creo que he estado consumiendo cultura de una manera regular y muy intensa desde que tenía a lo mejor 16 años más o menos, y eso no deja de ser como una especie de fondo que permite como ampliar Sí, mucho, yo creo, la conexión con esta dimensión, ¿no? De la vida, de la vida, ¿no? Con el sufrimiento, con lo que bueno, desde, supone. desde la adolescencia. Es Sí, decir, sí. que porque tocas algún instrumento, haces algo. A ver, en la No, bueno, adolescencia, toqué la esa guitarra conexión. hace mucho que no la toco, pero siempre me ha gustado mucho leer, ir a exposiciones, escuchar música, ver cine. Y tampoco es una cosa que estuviera mucho en mi familia en realidad, pero en cuanto Ah, apareció pues es que eso, eso, eso te iba a preguntar, sí, ¿con quién mm, ibas? A ver, ¿quién sí, personas había a tu alrededor bueno, tampoco que te muchas. animaran o te acompañaran? Algún amigo suelto por ahí. Pero sí, eso es una suerte que yo creo que he tenido, que en cuanto aparecieron esos estímulos, hubo algo como importante para mí en ellos
y seguí tirando de ese hilo, incluso, bueno, pues a costa de que no fueran las actividades más habituales de mi mundo en aquel momento, ¿no? Pero yo creo que eso al final son horas y horas y horas y horas acumuladas de exposición a estas cosas y eso yo creo que aumenta la sensibilidad y la capacidad como de conectar unas cosas con otras, que al final es también lo que hacemos, ¿no? En terapia, yo creo. Sí, sí, lo que pasa es que de pronto me ha dado como esa parte de espejo, Mm, ¿no? Y decir, madre mía, yo era adulta, ¿eh? Cuando empecé a conectar efectivamente con lo que tú me dices que mm, conectas desde los 16 mm, años. Pues sí, queda mm, claro, efectivamente. mm. Y dime, Carlos, ¿cómo cuidas de ti mismo mientras acompañas a otros en su dolor? Pues probablemente voy a redundar. Casi siempre mi manera más inmediata y eficaz de autorregularme es leyendo, yéndome a los libros o escribiendo. Ahí es donde encuentro como el silencio que me viene bien y algo que tiene que ver con un input positivo, que tiene que ver con la belleza, ¿no? Es como estar ahí en el barro y en la trinchera y que entre en el sistema algo que es bonito o que es inspirador, además de una distracción, ¿no? La versión un poquito más superficial de esto es que te ayuda a escapar un poco y también es verdad. Entonces, bueno, hay gente que, yo qué sé, que hace Pues deporte o que va al has dicho gimnasio o que, sí, pues yo hago eso. Mm, Has dicho una de las palabras de la siguiente pregunta que te la haré, pero quizás mm, digas, ya está contestada, ¿no? Y es ¿qué mm, papel juega en el silencio, que es la mm, palabra mm, que has pronunciado, y la soledad en tu vida? mm. Pues mira, como estoy formado en terapia psicoanalítica y en bueno, iba a decir en psicoanálisis, pero más en terapia psicoanalítica que en psicoanálisis ortodoxo, digamos, para los que practicamos este tipo de orientación, el silencio es muy, muy importante porque partimos del presupuesto de que nuestras experiencias internas frente a los pacientes o en relación a los pacientes son un termómetro, ¿no? De lo que le pasa al paciente, de su esquema relacional, de dónde nos coloca, de lo que proyecta, de lo que no puede mantener dentro y tiene que colocarle al otro, al terapeuta en este caso. Entonces, ser capaces como de monitorizar nuestra propia experiencia es importante para los que practicamos la terapia psicodinámica y es una parte muy importante, por ejemplo, de las supervisiones en psicoanálisis, ¿no? Se trabaja mucho sobre la propia experiencia de estar con el paciente para el terapeuta. Entonces, el silencio es el espacio donde pasa eso, donde uno empieza a hacer como asociación libre sobre sus pacientes, donde conectas al paciente con recuerdos espontáneos tuyos, con imágenes mentales, con canciones, con experiencias viscerales que a lo mejor no están formuladas. Entonces, para mí, el silencio juega un papel muy importante en mi trabajo porque es como el escenario donde yo puedo construir esa parte que es una parte esencial del trabajo para nosotros, que es diagnosticar las problemáticas inconscientes, afectivas, relacionales de las personas a través del impacto que tienen en ti. Y de hecho, en las épocas en que puedo prestarme menos atención, mi impresión es que soy un terapeuta un poquito más superficial, un poquito más porque no estoy haciendo ese trabajo interno basado en el Vaya, silencio. Mm, no, has ampliado la mm, información. mm, Vale, esto es como más concretito. ¿Hay alguna mm. persona o encuentro que haya cambiado tu forma de entender la existencia o la relación humana? Eh, bueno, en lo profesional he tenido dos supervisores que me resultaron personas muy, muy, muy importantes. Dos supervisores hombres, mayores los dos, que funcionaron como modelos muy importantes de una manera como muy, no sé cómo decirlo, inteligente y a la vez muy compasiva de estar frente a los demás. Y yo creo que son personas que siguen como resonando dentro de mi cabeza cuando trabajo y esto. Eh, y luego, pues toda la red de gente importante que uno ha tenido en su vida, ¿no? Sus padres, mi mujer, eh, algunos otros maestros y algunos buenos ¿Tienes amigos. algún nombre de algún maestro? A ver. Bueno, pues mira, uno de, quizás el más importante es una persona muy poco conocida, pero a la que le dediqué mi último libro. Se llama Javier Martín Holgado, fue profesor mío de psicopatología infanto-juvenil en la universidad en el último año y después supervisor mío durante muchos años. Yo trabajé mucho tiempo con niños y adolescentes y este era un señor que había trabajado muchísimos años en infanto-juvenil y que tenía muchos conocimientos y mucha sensibilidad.
Entonces, esta persona me ayudó mucho. Em, Estoy intentando hacer memoria, a ver si puedo tirar de algún nombre un poquito más famoso. No, Eh, no porque nosotros lo necesitemos, ¿eh? Aquí estamos sí, muy atentos, Felipe y yo, escuchándote. Felipe pues Esteban desde mira, Madrid y yo desde Cartagena. Aquí no estamos sé si escuchando. os sonará, pero a lo mejor suena a Hugo Bleichmar, que fue uno de los renovadores de la psicoterapia psicoanalítica en España. También, bueno, con este tuve mucho menos contacto, pero el poco que tuve en la universidad y luego después, también supuso como un modelado muy importante sobre cómo hacer cómo tener una mirada psicoanalítica muy contemporánea, muy próxima a la investigación, muy sensible clínicamente, muy viva, muy fresca, ¿no? En contraposición a ese psicoanálisis un poco más acartonado que hay en España o por lo menos en Madrid, en muchos sitios, no en todos, ¿no? Pero esta cosa un poquito más como, como de escuela antigua. Bueno, pues Hugo Bleichmar tiene un libro maravilloso que se llama Avances en psicoterapia psicoanalítica y construyó toda una docencia durante muchísimos años, formó a muchísima gente en Madrid en una psicoterapia como más, no sé cómo decirlo, de la trinchera, siendo psicoanalítica y siendo profunda. Y por ahí hay otro Mira qué bien. maestro, otra voz que a mí me ha ayudado mucho a pensar. Sí. Oye, Mm. ¿y porque entonces también investigas? ¿O en este momento no? Sí. Sí, sí, como trabajo en la universidad investigo, sí, Ah, es sí, cierto, sí, sí. sí. He Pues investigado fíjate sobre que- temas de infancia y de familias en riesgo, sobre todo. He trabajado mucho en temas de intervención centrada en el apego con familias vulnerables, familias migrantes, bueno, sobre todo mujeres migrantes, mujeres adolescentes, víctimas de violencia y demás. Y de ahí ha salido una parte de mi investigación a lo largo de los años, que ha sido investigación empírica, pero sobre todo teórica y terapéutica, ¿no? Sobre cómo trabajar con estas poblaciones tan particulares. Y, y bueno, hago más investigación teórica que empírica, pero bueno, investigación que acaba siendo publicada en journals y en el circuito este, ¿no? Ujú. De la No, pero qué investigación. interesante, porque no conocía yo esa parte Mm, y cuando pensamos en personas, ¿no? Para entrevistar, buscamos que ese tercero, ¿no? Porque son mm, personas, son psicoterapeutas, pero buscamos que ese tercero sea escribir o investigar. mm, Pues mira, ¿ves? mm. Tenemos, Sí, tenemos aquí un dos en uno. La sí, persona que escribe y que mm, investiga. Pues eso, un sí. lujo. Y vamos allá con la última como persona, aunque están todas Mm, relacionadas. mm. Si tuvieras que definir qué significa vivir bien, ¿cómo lo Mm. harías? Pues mira, yo aquí tiraría de Freud, que me parece que acertó de lleno cuando dijo que la felicidad tiene que ver con ser capaz de amar y trabajar. Es decir, estar bien conectado en relaciones significativas que te den seguridad y en las que tú puedes dar algo también, que sean mutuas, recíprocas. Y trabajar en el sentido no así como explotador de la palabra, sino en el sentido de poder proyectarte hacia afuera haciendo cosas que te gustan, ¿no? Yo para mí, o sea, para mí esas dos cosas son las más importantes, ¿no? Hacer cosas que tienen sentido y estar en relaciones que tienen sentido y que dan seguridad. Y quizás las relaciones, en la medida en que son una fuente de seguridad, son las que permiten trabajar. A lo mejor Freud no dijo eso, ¿no? Las puso Ujú. como a la misma altura. Yo creo que una va antes que la otra. Es muy difícil trabajar en ese sentido como antropológico de la palabra y profundo si no estás, si no tienes una base segura desde la que hacerlo. Mm, Pues con lo que me has contestado, si me permites mm. no sé cómo llamarle, no le voy a poner nombre, pues yo creo que tú vives bien, ¿no? Sí, vivo bien. Tengo mucha suerte. Tengo mucha Eso suerte, sí, es, sí, sí. eso es. Sí, a veces me quejo, ¿eh? Pero vivo bien. Pasemos entonces como psicoterapeuta. ¿Qué te llevó a dedicarte a la psicoterapia y en concreto al trabajo con el trauma y el apego? Pues probablemente de nuevo la respuesta más sincera tiene que ver con lo personal. Sí. Yo creo que todo lo demás es un poquito una racionalización en nuestra profesión. O sea, que llegamos a esta profesión tan rara porque venimos de sitios como que nos han conectado de alguna manera con eso y con el interés por estar en conexión con el sufrimiento de los demás, desde un lugar un poco más protegido. Hay investigación sobre eso y hay teorías sobre eso, sobre cómo como los estilos más predominantes de personalidad de los psicoterapeutas y demás, y cómo tiene mucho que ver y las trayectorias evolutivas y los estilos de apego. Entonces,
si tenemos que ser sinceros, yo creo que lo que a mí me lleva a este universo es tiene que ver con lo personal, pero más allá de eso, a mí me parece que es la labor del psicoterapeuta como que recoge dos cosas que me gustan y que tienen para mí mucho recorrido, como que no te aburre, ¿no? Una es que tiene su trabajo, es como un trabajo de detective, un poco, ¿no? Se te presenta un misterio y tienes como que desenmarañar todo eso y además el misterio a veces trae como nuevas incógnitas meses y años después, cuando pensabas que tenías colocada a la gente, te aparecen asuntos que no estaban previstos, ¿no? Ujú. Y luego tiene, o sea, esta parte como más detectivesca, ese estímulo, ese desafío intelectual, y luego está la parte como de estar cerca de otros, siendo útil para otros y demás, yo creo. Mm. Sí, sí, estoy, Y, bueno, muy bien. y tiene un recorrido largo las dos, o sea, que no es como hacer algo que acabas agotándote, yo creo. Yo creo que te puedes cansar, pero es difícil que te aburras, me parece. Mm. Esta pregunta que viene ahora viene, es un poquito como persona y luego cuando tú empiezas a ejercer. ¿Crees que ha cambiado tu manera de entender el sufrimiento humano desde que empiezas a ejercer? Mm. Pues mira, sí, en muchas cosas, pero diría una. Que es la que está más presente en mi manera de pensar, en lo que escribo, en lo que cuento en clase desde hace unos cuantos años y en mi manera de, como de entender y acompañar. Y es, a ver si lo cuento, si soy capaz de contarlo más o menos sin que sea, o sea, sin volverme muy espeso. Pero esta cosa como de que el sufrimiento no tiene que ver solo con que te hayan hecho daño o que, con que haya pasado algo malo, sino con que se le suma además eh, una ausencia de testimonio o de reconocimiento. Que esto es una propuesta muy, muy contemporánea del psicoanálisis relacional, muy conectado con el feminismo y con las teorías del trauma más pensadas desde lo político, con Judith Herman y toda esta gente, ¿no? Que lo que plantean es no solo es que a la mujer violada, por poner un ejemplo, le hayan violado, sino que además hay una dificultad en la sociedad para mirar eso y para acompañar eso. Hay una ausencia de reconocimiento en el sentido pleno de la palabra. No solo es que al chaval su padre le haya estado machacando emocionalmente toda su vida, criticándolo y haciéndolo sentir inferior, sino que además no se podía protestar en casa. Porque en realidad tu padre lo único que quiere es que tú estés bien, lo hace por tu bien, ¿no? No solo es que fuera víctima de abuso sexual infantil, sino que es que además había una sospecha de que a lo mejor se lo había inventado. Eh, entonces, esta dimensión, y luego en los microtraumas también pasa, o sea, no hace falta haber tenido un trauma con T mayúscula para que estas dinámicas de no reconocimiento o de fracaso en el testimonio que se han llamado en otros sitios se produzcan, ¿no? Entonces, esta cosa como que a veces está en los pacientes de no sé por qué lo paso tan mal, si he tenido una buena infancia, si mis padres me lo han dado todo, si nadie me ha hecho daño, nadie me puso la mano encima, no he tenido grandes pérdidas. Y muchas veces yo creo que tiene que ver con que ha habido algo más microscópico y acumulado y una dificultad del entorno para ponerle palabras a eso y por supuesto del niño, que no podía poner palabras porque era un niño, ¿no? O porque estaba metido en unos vínculos que no puedes poner en peligro. Entonces hay cosas por las que no se pueden protestar. Entonces esa dimensión de la falta de reconocimiento del fracaso en el testimonio, me pongo a estudiar sobre eso, me lo encuentro en la literatura y llega un momento en que hay un clic y me lo encuentro en todas partes. O sea, en los pacientes me lo encuentro todo el tiempo, en las películas sobre gente que sufre me lo encuentro todo el rato. Ahora estoy viendo la serie Yo Adicto, que no sé si conocéis, bueno, es una serie que está en Disney Plus, una serie española, la verdad que está muy bien, bueno, con unas actuaciones muy premiadas, muy potentes, basada en la historia real de un señor pues, toxicómano que cuenta su historia, ¿no? Y hay un episodio que entra en la dinámica familiar de este señor y en la historia familiar y en la comunicación muy distorsionada de esta familia donde no parece que no pasa nada traumático gordo, pero hay un socavamiento constante de la autoestima de este hombre, ¿no? Del protagonista, y una imposibilidad para protestar y una ausencia de un tercero que proteja, ¿no? Hay un padre muy machacón y una madre que no se atreve a hacer frente al padre. Entonces, estas dinámicas que son dinámicas básicamente de fracaso en el testimonio, hacen que la gente no solo lo haya pasado mal, sino que no se dé permiso para protestar, que tenga dudas sobre si tiene legitimidad para decir que he sufrido, que piense esto que piensan algunos pacientes de no tengo derecho a quejarme. Y cuando descubrí eso, me lo empecé a encontrar en todas partes, en la Ujú. ficción y en la realidad,
Y ese ha sido quizás mi principal cambio en mi manera de entender el sufrimiento. Y a partir de ahí es pues, pensar cómo se puede incorporar a la terapia un trabajo centrado en eso. Mm. Pues qué interesante, me abres a mí un mundo porque me han venido Mm. varios adolescentes a... Sí, bueno, en la adolescencia está muy presente eso. Trabajando con adolescentes te lo encuentras mucho. Mm. Sí, 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 Mm. me lo voy a leer más, efectivamente. Está muy bien. De hecho, parte de lo que estoy escribiendo ahora tiene mucho que ver con eso y ojalá haya suerte y pueda terminar de escribirlo y salga, porque creo que es... Yo he trabajado mucho con equipos que trabajan con gente muy traumatizada como supervisor y es una dimensión del asunto que casi nunca está teorizada y tematizada, ¿no? La gente está muy centrada en lo que se le ha hecho a las personas, pero no en toda esa dinámica de silenciamiento que ha rodeado el asunto. Y esas dinámicas de silenciamiento o de fracaso en el testimonio se reproducen en las relaciones terapéuticas. Los terapeutas muchas veces nos distraemos, nos olvidamos, hay partes del dolor que no queremos ver, que no podemos ver. Entonces es muy interesante pensar eso para las relaciones terapéuticas. Y, el otro día en un seminario de Íñigo Ochoa de Alda, que es un terapeuta sistémico, colega Le vuestro. conozco, le Sí, conozco. Podemos, Íñigo. yo creo que puedo decir que somos amigos. Fuimos Ah, pues mira, presidentes al mismo tiempo. pues yo también soy amigo de Íñigo, o sea que Muy somos, mira, bien. fíjate qué pequeño es el mundo. Yo conocía esa Sí. unión. Muy bien. Pues Íñigo nos trajo al máster que dirijo aquí en la universidad, trajo una clase basada en el abuso, sobre el abuso sexual y puso una serie de vídeos de una intervención que hizo él con una mujer que había sido abusada sexualmente por un tío. Y entonces, en un momento, él, la intervención que hace es pedirle perdón a la mujer como hombre, como representante de un género que le había hecho daño, que había abusado de ella, que le había impedido hablar y no sé qué. Entonces, eso, por ejemplo, sería un ejemplo muy interesante de recuperar el testimonio en terapia, ¿no? Eh, y esto fue muy liberador para esa paciente, fue como un acto simbólico, porque Íñigo no le había hecho nada a la paciente, pero fue Sí, una sí. manera como de recuperar el testimonio. Entonces es un tema como que me interesa mucho y ya te digo que es algo sobre lo que estoy intentando escribir y enseñar también últimamente. Mm. Pues cuando le diga a Íñigo que te he entrevistado, porque ahora ya se lo puedo decir sabiendo que eres, diré yo cuándo, ¿no? Y digo, ya en el 2026, ¿eh? Pues esa entrevista será muy divertida porque Y Íñigo claro, es, yo creo es un tipo que muy divertido. él Mm. sí investiga, claro, si está en la universidad, Sí, sí. por Mm, ahí encaja en mm, estas entrevistas, sí. mm, Wow. Bueno, estoy muy a gustito. Ok, mm. Felipe, tú también, ¿no? Ya que somos poquitos. Vale, seguimos, seguimos adelante. En un tiempo tan acelerado y tecnificado, ¿cómo ves el lugar del vínculo humano en la terapia? Pues lo veo bien, porque creo que hay un poco en la línea con las cosas que estábamos comentando antes. Creo que hay una dimensión de la patología, por lo menos de las patologías, si quieres, más graves, ¿no? Más como hacia lo borderline, a los trastornos más graves, a la gente que viene de historias vinculares difíciles, que es una dimensión de la patología que se juega en la relación. Y no sé hasta qué punto van a llegar las inteligencias artificiales. Probablemente somos incapaces de imaginar cuál va a ser el desarrollo de esto y probablemente se desarrolle hasta puntos que no somos capaces de pensar ahora mismo. Pero claro, yo creo que para muchas, por ejemplo, para pacientes con trastorno límite de personalidad o pacientes que no tienen ese diagnóstico, pero que vienen de una historia relacional muy toxificada, muy basada en la ausencia de reconocimiento y demás, por ejemplo, la oportunidad de asustar a tu terapeuta y que tu terapeuta sobreviva al susto. La posibilidad de enfadar a tu terapeuta y que tu terapeuta se enfade y luego haga una reparación sobre eso y reconozca los fallos que se han cometido. La posibilidad de generar un impacto en el sistema o en el terapeuta o en otra persona y que eso no produzca consecuencias negativas como el abandono, el rechazo, el castigo o que se aprovechen de ti, eso es curativo. De hecho, podríamos decir, por lo menos desde la corriente en la que yo trabajo, que eso es lo que cura, ¿no? Vuelves siendo esa mujer que aprendió a sobrevivir seduciendo y desde la coquetería, pero este terapeuta no se aprovecha de ti. Se siente atraído por ti porque eres muy buena haciendo eso, pero no se aprovecha de ti. Es capaz de caer para salir de ahí, ¿no? O de no terminar de caer y salir de ahí. Y eso es una experiencia relacional.
O eres un narcisista súper desafiante que al final siempre se acaba quedando solo, pero esta mujer terapeuta es fuerte y te es capaz de ponerte límites y al mismo tiempo quererte y al mismo tiempo estar cerca. Entonces, no estoy seguro de que una inteligencia artificial pueda llegar a hacer eso nunca, salvo si se produce una simulación que sea muy buena, pero por ética probablemente no se podrá engañar a los pacientes y por lo tanto probablemente muchos pacientes todavía querrán encontrarse con algo de lo que le damos los terapeutas humanos, ¿no? Esta es mi esperanza para el futuro porque verdaderamente creo que lo que cura en una relación terapéutica es la relación, sobre todo para la gente que está dañada por la relación. Ahora, para otras muchas cosas o otras muchas derivas de la intervención psicológica, probablemente la tecnología va a ir como ganando terreno o incluso dando apoyos a esas terapias que son más profundas. Y yo estoy abierto a eso también, me parece que puede ser interesante. Oye, ¿y hay algún mito sobre la psicoterapia que te gustaría desmontar? Eh, bueno, en clase suelo desmontar varios, pero quizás a ver. Mm, Bueno, quizás uno es este que yo creo que ya nadie, no hay mucha gente que crea en este mito, pero yo sí he sido una persona formada en este mito y muchos de mis colegas también, y es el mito de que una persona fuerte cuida de una persona vulnerable. Creo que las terapias no funcionan así, primero porque la persona supuestamente fuerte muchas veces no lo es, y segundo porque precisamente de lo que va muchas veces es de que los terapeutas desde su vulnerabilidad reflexionada, reconocida y apropiada pueden curar a los pacientes, ¿no? Volvería otra vez a estas escenas, ¿no? De pacientes que encuentran, sin hacerlo, sin que sea un plan consciente, impactan sobre nosotros de alguna manera y eso es lo que hace que el paciente se cure, ¿no? Pero para eso necesitan que el terapeuta no sea el terapeuta mitológico de, ¿no? El señor con barba calladito. Creo que ese mito está bastante superado, pero ese es uno de los que yo desafiaría. Bueno, tú tienes barba, pero no eres calladito. Muy Hablo mucho. No eres ese terapeuta. Vale, seguimos adelante. Qué te sigue sorprendiendo de los pacientes, consultantes o como, bueno, hay diferentes maneras de nombrarlos, o del proceso terapéutico? Pues yo creo que del proceso terapéutico lo que me sigue sorprendiendo es que muchas veces no entiendo por qué ha salido bien. Mm. No sé si os pasa, pero a veces dan saltos los pacientes Sí. hacia una mejoría y yo miro a mi alrededor y digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué he hecho? ¿No? Justo Bueno, cuando yo ¿cómo me pensaba que gusta estaba estar haciendo escuchando eso, Carlos? las Que me gusta intervenciones mucho. más sofisticadas y mejor ordenadas y mejor pulidas, no ha pasado mucho. Y luego en otras ocasiones ha habido cosas que han generado. Entonces, bueno, no sé muy bien. Probablemente es una mezcla, ¿no? De cosas que pasan fuera en la vida que ayudan a los pacientes y entonces permiten que la terapia sea más eficaz. A lo mejor hay como un efecto acumulativo. Aquella interpretación perfecta y de libro que hiciste en aquel momento no, pero acumulada con otras cosas ahora ayuda. Y bueno, esto yo creo que los sistémicos pues probablemente están muy de acuerdo, ¿no? Que al final pues son sistemas complejos y entonces evolucionan de manera que no es lineal. De repente, ¡pum!, hay un Sí, salto, ¿no? sí, sí. Pero me sigue sorprendiendo. Mm, mm, Qué bueno. mm. Ok. ¿Cómo manejas la tensión tuya entre el deseo de ayudar y la aceptación de los límites, de tus límites? Pues normalmente mal. Eh, Intento acordarme de una frase de Winnicott que no recuerdo nunca de memoria, pero que me encontré en uno de sus artículos que venía a decir algo así como, bueno, él hablaba de cosas que se podían hacer con pacientes muy graves y hacia el final decía, y a veces lo mejor que podemos hacer es acompañarlos en su desgracia. Entonces, bueno, a veces acordarme de eso a mí me ayuda, como esta cosa, como sería algo parecido. Yo trabajé, mi primer trabajo fue en el mundo del cáncer pediátrico y una de las cosas que aprendí es el valor de los cuidados paliativos, ¿no? Que a muchos médicos les cuesta transitar hacia los cuidados paliativos, porque, bueno, es cuando la medicina deja de funcionar para curar y tiene que funcionar para otra cosa, ¿no? Y bueno, pues esto no se va a curar, entonces hay mucho que podemos hacer importante y bueno y que va a marcar una diferencia. Pues yo ahí tuve como una lección importante, lo aprendí, es esta cosa como de escarmentar en cabeza ajena, ¿no? Pues lo vi
lo difícil que era para algunos médicos hacer esas transiciones y lo bueno que era cuando los médicos sí podían hacerlas a tiempo. Eh, y es una metáfora que me ayuda a pensar que hay algunas enfermedades que vienen a nuestra consulta y que desde el principio son incurables, igual que algunos cánceres llegan a las plantas de oncología siendo incurables desde el principio, ¿no? Y si te organizas desde ahí también puedes ayudar bien y a veces encontrarte con resultados que ni esperabas, ¿no? Pero bueno, eso es ahora desde la tranquilidad de este momento en el que estamos. Cuando sucede es muy difícil. Mm. Mm. Bueno, seguimos como escritor y pensador. Mm. ¿Qué papel tiene la escritura? Bueno, ya me- Mm. seguimos, ¿eh? Aunque se hayan contestado algunas cosas, yo Vale, voy a leer todas, porque siempre vale. apuntas a algún detalle. ¿Qué papel tiene la escritura en tu vida personal y profesional? Pues justo el que os he contado. Es un regulador muy importante. Tiene algo como de puntos de anclaje para pensar, ¿no? A mí me ayuda mucho a pensar fuera de la psicología, pensar las cosas psicológicas desde otros sitios, desde la literatura sobre todo, pero no solo, ¿no? También desde el cine y desde el arte. Y entonces es un regulador, es una forma de pensar como abierta, ¿no? Difuminando un poco las fronteras, que yo creo que ayuda mucho. Y luego yo escribo un montón, o sea, siempre estoy con algún proyecto de escritura o de ficción o de ensayo psicológico. Entonces, bueno, a mí me ayuda mucho a ordenar mis pensamientos, a ordenar mi cabeza. Es un hábito que cogí desde que empecé a dar clases. Claro, como tienes que estudiar mucho y luego hacerlo digerible para los alumnos, pues ese trabajo a mí siempre me ha ayudado mucho a aprender, ¿no? Entonces, pues ese es un papel importante. Es algo que agradezco mucho, que me sale muy natural, no sé si bien o mal, a veces bien, otras veces supongo que no tanto, pero muy naturalmente me salen las ganas de ponerme a escribir cosas. Y ahora con las nuevas tecnologías, que cuando no tienes tiempo puedes dictar el pensamiento y luego pues la inteligencia artificial te lo ordena y hace cosas muy buenas para ahorrarte mucho tiempo. Eso es maravilloso. Mm, Pues sí, en la siguiente pregunta comento que tus textos tienen un tono mm, poético y reflexivo, mm, tal como dices, poco habitual, en el ámbito mm, clínico. mm. ¿Cómo encuentras ese equilibrio entre la precisión psicológica y la profundidad humana o espiritual? Mm, Pues supongo que teniendo claro que lo quiero buscar, o sea, me importa mucho. De hecho, el último libro que publiqué se llama Caminar sobre las huellas, vínculos, trauma y desarrollo humano. Se publicó, eh, creo que a finales a ver, estamos en 2025, sí, creo que Sí. a principios de 2025 o a finales del 24, ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, es un libro reciente. Y ahí me preocupé mucho como por ilustrar asuntos psicológicos con películas o con textos literarios o con eh, incluso piezas de monólogos cómicos de algún humorista que me gusta. Entonces hay como una intención muy, muy clara por eso, como por conectar y por hacer como que los textos estén vivos. A mí me gusta mucho sentir como que estoy delante de un texto vivo cuando leo y cuando siento que no, se me tiende a caer de las manos el libro. Entonces, bueno, pues yo creo que es una intención muy, muy clara, es como un propósito muy fuerte, admiro mucho a la gente que escribe bien, me entran ganas de imitar eso, entonces, bueno, como que está eso todo el rato ahí. Y eso me obliga a trabajar mucho, también te digo, o sea, que son muchas reescrituras, es un neuroticismo muy fuerte el que a veces me entra para intentar conseguir eso. Pero bueno, sí, es muy divertido también. Yo quiero comentar a título personal que Mm, el libro Soy lo que me persigue, mm, ¿vale? Que te lo enseñaba antes, mm. pues a mí me ha ayudado para ver las pelis de miedo, ¿eh? Sí. Que yo no Mm, las veía. Entonces, un beneficiado, ¿no? De ello, mm, que es mm. mi marido, pues entonces dice, ¿y ese Ah, libro? mira. Ese libro, qué peli dice, ¿no? Qué Y, bien, y las buscamos, las qué bien. recomendamos, Es que ¿no? además son muy buenas esas películas que Sí, recomendamos en el sí, pero libro, sí. sobre todo, mi descubrimiento es, wow, el Mm, hecho de leerlo me hace ver mm, la película de otra manera mm, y es verdad que yo es que no podía con ellas, ¿no? Era algo. sí. Entonces, bueno, pues esa Por- anécdota quería contarte.
por si sirve de aclararlo, por si alguien ve esto más tarde, es un libro en el que Ismael Martínez Biurrun y yo, Ismael es un colega escritor y profesor de escritura y tal. Básicamente lo que hacemos es acercarnos al cine de terror entendiendo que muchas historias de terror son historias de traumas y que el fantasma o cualquier variación, la casa encantada, el bosque encantado, el sótano que está como enclaustrado y cerrado, etcétera, son metáforas de un dolor pasado que no se procesó y entonces se mantiene igual y vuelve, que es básicamente el funcionamiento de los traumas, ¿no? De los cuadros postraumáticos. Entonces, desde esa premisa, pues analizamos muchas películas de terror, que es un terror así como muy cultural, no es el típico terror así como de susto fácil, sino terrores más, películas como más familiares, más drama familiar con elementos sobrenaturales. Y hay películas maravillosas de los últimos 10 o 15 años hechas desde ahí. Y la verdad que es un libro que disfrutamos mucho de escribir y que lo publicaron con mucho cuidado en una editorial sobre estos asuntos y estamos muy, muy contentos. Mm, Pues sí, sí, ya ves que mm, yo también, ¿eh? mm, De mm, haberme puesto con el mm. cine de terror, que bueno, no me lo Sí, sí, imaginaba. qué No me lo bien, imaginaba que eso me pudiera pasar a mí. qué bien, qué Ok. bien. ¿Qué autores o corrientes te inspiran más, dentro o fuera de la psicología? Em, pues dentro de la psicología, tal vez lo que más he leído son autores del mundo de la teoría del apego, sobre todo de los que conectan la teoría del apego con el trauma y con la psicoterapia. Y ahí está, por ejemplo, Daniel Hill. De hecho, tengo su libro aquí porque lo he sacado de la biblioteca para hacer fotocopias para una clase. Por si no lo conocéis, La teoría de la regulación del afecto es un libro estupendo. Eh, em, quién más podría ser? Hay una psicoanalista contemporánea que me gusta muchísimo, la admiro enormemente, disfruto mucho de leerla, que se llama Nancy McWilliams, cuyo libro Diagnóstico psicoanalítico, que es un libro súper, súper traducido, publicado, vendido, es uno de los libros más importantes, mejor escritos y más sensatos de psicoanálisis contemporáneo para entender a la gente, se tradujo 14 años después este año. En 2025 la editorial Desclé lo tradujo al castellano y es un libro que recomiendo muchísimo. Es una delicia y es un libro, yo creo que para una carrera entera. Lo tienes ahí en tu estantería y lo consultas muchas veces. Diagnóstico psicoanalítico se llama. Eh, y luego hay todo un conjunto de autores del llamado psicoanálisis relacional, que es este psicoanálisis que se ha preocupado mucho mmm, desde una mirada pues psicoanalítica, pero también feminista y un poco política por las dinámicas del trauma tal y como se juegan en la consulta o como se ponen en escena en las relaciones terapéuticas. Y ahí, por ejemplo, está Jessica Benjamin, que yo no sé si hay alguna cosa traducida, tiene un libro que se llama Los lazos del amor, que recomiendo mucho. Es una autora maravillosa, también como muy, muy lúcida y muy, hay como una intensidad muy bonita en lo que escribe. Mm, bueno, estos son tres autores que me vienen ahora a la cabeza y que me gustan mucho. Y en el ámbito literario, quizás el sitio hacia el que tiendo a volver mucho es la literatura latinoamericana, sobre todo la literatura latinoamericana contemporánea. Hay mucho escritor y sobre todo mucha escritora ahora mismo publicando cosas, novelas y cuentos muy bonitos que además tienen mucho que ver con la experiencia latinoamericana, que es una experiencia muy vinculada a la violencia, a las dictaduras, a las desapariciones, a las migraciones, a los desplazamientos. Y ahí hay autoras estupendas, pues por ejemplo Fernanda Melchor sería una escritora que me gusta mucho, Mariana Enríquez, ahí está Leila Guerriero, es una escritora muy, muy, muy inspiradora para mí. Esta es periodista, esta escribe no ficción. Bueno, pues por ahí podría seguir, ¿eh? Pero... No, no, yo mm, soy de las que me voy a volver a ver la mm. entrevista para tomar nota, Sí, porque ahora no sí, me quiero perder nada de escucharte, son desde nombres muy, muy queridos para mí, como lector. luego. Sí, sí. Mm. Ok. ¿Qué te impulsa a escribir sobre estos temas, ¿no? Como la vulnerabilidad, el cuidado, la presencia, todo lo que nos has comentado? Bueno, yo creo que la necesidad y el deseo de entender y todo lo que hemos comentado anteriormente, Sí. ¿no?
la trayectoria personal, esta cosa detectivesca que me parece interesante. Me parece que el tema del trauma y de las relaciones difíciles y de cómo eso nos transforma en los adultos que somos es un tema que tiene un nivel de complejidad muy alto, entonces como que no se termina, no es un problema, es un problema, pero no tan específico como para que tenga un recorrido corto. Entonces, bueno, pues de alguna manera como que me divierte estar en esto, en eso. Bueno, pues la siguiente pregunta creo que también la contestaste, pero ahí va, Mm, por esas pinceladas que das nuevas, mm. ¿no? ¿Qué relación ves entre escribir y sanar? Em, pues quizás que al tener que narrar eh, conviertes una experiencia cruda en una experiencia formulada. Entonces, al pasarlo por lo simbólico es una experiencia reflexionada, es una experiencia formulada, empiezas a discriminar el pasado del presente porque estás escribiendo y eso ya establece una separación. Entonces, es una relación contigo mismo donde puedes como empaquetar parte de la experiencia, que es una experiencia que si no, si es dañina, sobre todo, como que lo llena todo, ¿no? Entonces, esto como que acota. Pero además la escritura siempre es un acto relacional, incluso aunque no publicaras lo que escribes, aunque sea un diario, siempre hay una audiencia interna. Entonces, de alguna manera también eso yo creo que es sanador, porque es como que te pone en disposición de comunicárselo a alguien. Mm, algo así, diría. ¿Ok? Otra respuesta que sabemos. ¿Tienes Mm. algún proyecto literario o en preparación que nos lo chivaste antes? Pues nada, esto, estoy intentando escribir un libro. O sea, yo he escrito dos libros sobre trauma, uno sobre transmisión intergeneracional del trauma, cómo padres dañados pueden hacer daño a sus hijos, que se llama El daño que se hereda. Después escribí este libro que se llama Caminar sobre las huellas, que es más bien el desarrollo desde el trauma temprano hacia la adultez, ya no es la transmisión entre generaciones, sino cómo el niño dañado va convirtiéndose en adulto de una manera sesgada por el peligro y por la necesidad de sobrevivir. Y el tercer libro que me gustaría, con el que quizás se cierra este ciclo, que es el que estoy ahora como preparando, todavía no está ni empezado, ¿no? Pero tengo algunos trozos y demás, sería un libro sobre la terapia de los adultos que vienen de trayectorias de trauma. Y sería eso, como una mirada hacia la terapia muy informada por estas cuestiones que estaba discutiendo, cómo se ponen en escena esos daños de apego en la relación con el terapeuta y cómo de alguna manera nos convertimos en parte del problema los terapeutas y cómo se produce una negociación relacional, aunque sea muy sutil y muy poco evidente. Eh, creo que eso es lo que falta por contarse de una manera que sea como fácil, porque sí que está contada en muchos de los autores que yo leo, pero en un nivel alto, digamos, de complejidad y de sofisticación. Entonces a mí me gustaría convertirlo en algo un poco más próximo. Y ese es el proyecto en el que estoy. Pues tienes razón y espero que lo hagas, porque muchas veces a los terapeutas no formados en psicoanálisis el tema del psicoanálisis nos echa para atrás por esa complejidad que en ocasiones Sí, encuentro. Yo creo sí, que a mí es sí, algo que me gusta, pero en sí. ocasiones me veo Mm, diciendo, no puedo, ¿no? mm, Y el mm, escucharte a ti digo, bueno, no es que no pueda, es que mm, realmente un lenguaje más asequible para mm, todos. O mm. sea que sí, que yo también deseo, lo pediré la carta a los reyes, que en un año o dos, no sé cuánto A tardas, ver si hacen su magia. que Sí, Carlos haga este libro. sí. Por el lateral tengo proyectos literarios. Tengo un libro de relatos publicado hace unos cuantos años que se llama Ruidos Humanos y que tiene que ver también con esto, con las tensiones internas de las familias y las ambivalencias en las relaciones entre padres e hijos. Y una novela recién terminada que pues no está publicada, pero ojalá algún día. Eso es más difícil. Pero bueno, ahí está. Y también tiene que ver con estos asuntos. Ajá. Si pudieras transmitir un mensaje breve, bueno, aquí tenemos algo de tiempo, no tiene que ser muy breve. A las nuevas generaciones de psicoterapeutas, ¿cuál sería? Que confíen en el proceso, que muchas veces los terapeutas novatos, o por lo menos yo, cuando lo era, estaba muy preocupado por encontrarme con señales evidentes de que estaba pasando algo bueno, un insight, un cambio en la conducta, un descenso de los síntomas evidente.
y a veces lo que cura es construir un proceso de seguridad, una negociación entre paciente y terapeuta de una relación que sea una buena relación, donde haya un testimonio, donde haya un reconocimiento, donde haya una sintonización, donde se pueda uno equivocar y reparar esos errores, donde el paciente pueda estar un poquito más vivo, porque muchas veces los pacientes para sobrevivir han tenido que renunciar a aspectos de su experiencia y que de repente los pacientes como que se iluminen en consulta, que se iluminen a veces desde el enfado o desde emociones negativas, pero como que se despierten, es lo que cura. Entonces, a mis alumnos que están en el máster de Psicología General Sanitaria y que están construyendo su persona terapéutica, muchas veces les digo esto, que la investigación lo que nos demuestra es que los insights y esas cosas como más peliculeras solo se producen cuando se ha generado y negociado una estructura relacional estable y segura. Y que eso no tiene una manifestación evidente ni puntual. Es una cosa no lineal, es una cosa, es un sistema dinámico y complejo y es un proceso. Entonces, quizás ese sería un consejo, confiar en el proceso y luego que consuman cultura, que lean, que vayan al cine, esas cosas. Ok, bueno, ya va quedando un poquito. Uy, con el gustito que tenemos aquí, no sé qué tomasteis vosotros, yo una infusión calentita. Yo estoy con este agua que no aporta mucho, pero bueno. ¿Qué te gustaría que quedara de ti, de tu trabajo y tu escritura, en quienes te lean, ¿no? O te escuchen? Wow, pues no sé. Eh, mm, o sea, quizás lo que todo el rato intento es, tanto en las clases como en lo que escribo, etcétera, sacar como la parte más comprensible, intuitiva y accesible de las cosas, sobre todo de las teorías complejas a las que me enfrento y que tengo que enseñar en la universidad. Yo trabajo en la Universidad de Comillas, que es una de las pocas universidades en España en psicología que se mueven en una pluralidad de corrientes. Tenemos clases de terapia humanista, de terapia sistémica, de terapia psicoanalítica que doy, que imparto yo, además de otras personas. Y gran parte de mi trabajo ha sido convertir, o sea, enseñar lo esencial, intuitivo y comprensible de eso. ¿Qué queremos decir cuando decimos inconsciente, defensas, complejos, fantasmas, no sé cuántos, ¿no? Y todo, y muchas veces me encuentro que cuando lo cuentas bien, la gente dice, ah, claro, claro. Esto es, ¿no? La última bronca que tuve en casa tiene que ver con esto, ¿no? Eh, entonces, quizás eso, algo en la línea como de, pues como de que me he esforzado mucho por rescatar la parte real y honesta de las teorías, la que está por debajo de la parafernalia semántica y de los vocablos difíciles y que además es la parte bella de las teorías, en realidad. Es mucho más bonito eso que como que los discursos complejos y difíciles. Eso para mí es una pérdida de energía muy grande y un juego, es una especie de juego social que no me gusta. Pero detrás de algunas teorías hay cosas muy bonitas y si eres capaz como de recuperarlas, pasa algo que es muy bonito también. Entonces, bueno, pues ojalá, eso estaría bien. Estaría muy bien, sí. Sí. Mm. Bueno, porque acabamos ya. ¿Qué te Mm. conmueve a día de hoy? Mm, bueno, esto va a sonar un poco cliché, pero mis hijos. Mm. Mis hijos. Porque me ha conmovido tu respuesta. Mm. Es cierto. Yo tengo una hija ya de 19 años, pero ojo, es que me Ay, conmueve, mira. sí, sí, tienes Sí, razón. sí. Bueno, si lo hubiera querido hacer así aposta, ¿no? Eso de una hora con Carlos, quizás no hubiera salido, pero en este caso ha salido esa hora Qué bien. Carlos. Pero dejamos unos minutos para el público y llamamos Mm. así a las personas que entran en Zoom por si Felipe Esteban quiere preguntar o comentar o... A ver, Pues muchísimas gracias, Carlos. De verdad, ha sido súper interesante Muchas gracias. y te conozco porque sí que había visto alguno de los libros, pero no he tenido el gusto de leerlos y tenía en mente el de que has mencionado, el daño que se hereda, Mm. y me has abierto el apetito. Es decir, Qué bien. de cómo lo has, de verdad, porque Mm.
Y me ha encantado, sobre todo, quiero darte las gracias por la sinceridad y la honestidad que has tenido como terapeuta, en este sentido, cuando me Mm, coloco ahí mm, y has lanzado una serie de frases que he tomado nota, que las cojo mm, de cómo vivimos como terapeutas toda esta transición en el intercambio relacional con el mm, paciente consultante. mm, Y, y los consejos que has dado de esto último de la confianza en el proceso, mm, creo que es fundamental porque lo uno con lo que has comentado antes que has referenciado de Winnicott, le mm, acompañamos en su desgracia. Me ha venido, por mm, ejemplo, muchas parejas, pues que al final ver que dentro es como un sufrimiento tan potente y al final es la separación o la ruptura de la claro, pareja. claro. Así que gracias por, como te digo, de haberte esta sinceridad y de cómo tú te sientes, porque refuerza y nos vemos también un poco pues, más humanizados, es Mm, decir, por las dudas, los problemas que como terapeutas. Y me ha interesado mucho también al inicio de cómo conectabas con el silencio. Me ha venido mm, a la mente Pablo Dors, que mm, lo señala mucho, y de claro. cómo en esta situación de que estamos, yo creo, como muy conectados y desconectados a la vez, y de Mm, cómo intercambiar esto de el concepto de comunidad, de individuo, de soledad, de silencio, y ahí me has dado que pensar. Y me parece bueno, pues un objetivo, una narrativa en este sentido de cómo todo esto, de una sociedad pues tan eso. conectada y desconectada a la vez. Sí, pues me alegra mucho. Muchas gracias. Muchas gracias por Gracias a tus ti, de verdad. palabras. Mm, Pues es que ya está. mm, mm, Yo es verdad, es que fíjate como una entrevista no solo te hace conocer a la persona, sino el aprendizaje que seguimos teniendo las personas que estamos y escuchamos esa sí, entrevista. No, pues pues yo te será voy un a placer seguir agradecer. en contacto, sea para esto o para cualquier otra cosa. Mm. Un aplauso sonado, que tenemos los micrófonos abiertos. Bueno, Un pues aplauso muchísimas sonado, gracias. Beatriz. Muchísimas Gracias a ti, gracias. Felipe. Un placer. Gracias. Un placer Gracias. igualmente. Felices Hasta luego. fiestas. Igualmente, gracias. Feliz Navidad.